Bueno, en esta clase vamos a analizar un caso particular de problemas de valores de contorno que se llaman los problemas de capa límite, que son problemas que tienen una aplicación muy importante en problemas de la física y en consecuencia de la ingeniería. ¿Cuál es la característica de un problema de capa límite? Bueno, esto tiene que ver con la relación entre el primero y el segundo término, digamos, de nuestro problema base. El primer término en realidad físicamente suele representar un proceso de difusión. El segundo suele representar un proceso de advección, hablando de lo que significa esto, por ejemplo, problemas de fluidos. Entonces, el tema es efectuar una estimación de orden de magnitud de la relación entre estos dos términos. Entonces, el U' en módulo, como orden de magnitud, puede ser representado como lo que sería una variación de U dividido L, donde L es la distancia entre A y B, la longitud de ese intervalo. Mientras que una estimación de orden de magnitud similar para la derivada segunda se puede representar como una variación de U, digamos la misma, sobre L cuadrado. Estas son otra vez estimaciones de orden de magnitud que hace que cuando hacemos la relación entre el término de orden 1, P por U' y el de orden 2, U segunda, nos quede que esa relación sea de orden del módulo de P por L. Entonces, lo que caracteriza a una capa límite es que el proceso advectivo es mucho más intenso que el proceso difusivo. En otras palabras, el segundo término es en general, en la mayor parte, al menos del dominio, más importante que el primero. O sea y eso significa, en última instancia, que esta relación que hemos efectuado entre el primero y el segundo término es mucho mayor que 1. O sea, en otras palabras, que el módulo de P por L sea mucho más grande que 1. ¿Y en qué se manifiesta eso? Bueno, acá lo vemos representado gráficamente en este esquema, donde vemos que hay una variación, podemos decir, relativamente suave de U sobre la mayor parte del dominio, pero cuando nos acercamos al borde X igual a B, suponiendo que P es mayor que 0, si no sería inverso, hay una rápida variación de la función para que su valor finalmente sea el de U sub B. Y esa es la zona que llamamos de capa límite. Podemos hacer un paralelo con lo que habíamos analizado, estudiado en problemas de valores iniciales en relación a problemas rígidos. Ahí teníamos una escala que asociábamos una escala temporal, por ejemplo, una escala rápida y una escala lenta. ¿Sí? Entonces inicialmente se desarrollaba la escala rápida, daba un transitorio y después continuaba suavemente con la escala lenta. Bueno, acá es algo parecido. La advección hace que haya está dominando sobre la mayor parte del dominio, entonces produce una variación relativamente suave y recién se entera que tiene que cumplir de la condición de borde cuando está muy cerca del borde. Entonces él tiene que caer abruptamente generando esa capa límite. ¿Para qué limitación esto impone al utilizar el método directo centrado, que es el método que hemos establecido como método base para resolver nuestro problema de valores de contorno? Bueno, nosotros teníamos la condición que H tiene que ser menor o igual que 2 sobre el módulo de P para ser estable. Pero entonces, como 1 sobre P es muchísimo menor que L, significa que el H es muchísimo menor que L. ¿Sí? Y en última instancia esto me está diciendo que puede requerir un paso de cálculo muy pequeño para evitar
oscilaciones. Y esto obviamente H muy pequeño significa, por un lado, mayor esfuerzo de cálculo, un sistema de ecuaciones algebraicas lineales mucho más grande, pero por otro lado también la posibilidad de que haya mayor error de redondeo. Entonces esto en algún contexto puede tornarse bastante problemático, sobre todo en problemas con muy fuerte advección respecto de la difusión. Para lidiar con esta situación se ha planteado lo que se llama, establecer una técnica de upwinding, es decir, si tomamos nuestro método directo y le aplicamos esta idea del upwinding, significa descentrar el término de la primera derivada, digamos, la expresión en diferencia la hacemos como descentrada. En el caso en que P es mayor que 0, el descentrado tiene que hacerse hacia la izquierda, y viceversa. Si P fuera menor que 0, habría que hacerlo hacia la derecha, de modo que en lugar de este UJ menos UJ menos 1, habría que poner UJ más 1 menos UJ. Y esto tiene que ver, esto es una idea que de alguna manera proviene de la física, y más que nada de la meteorología, que de alguna manera significa traer a la expresión de la diferencia desde donde viene el viento, wind, de donde viene el viento. Por eso significaría, por ejemplo, si P es mayor que 0, que el viento va de izquierda a derecha, y entonces la descentramos hacia la izquierda. Ese fue el razonamiento físico. Vamos a ver cómo, qué significa esto, qué ventaja trae. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que esto trae una desventaja en el sentido de que al hacer el término relativo descentrado, por usar esa diferencia en atraso, el orden de precisión del método pasa a ser 1, es orden H, de modo que aquí estamos pagando un precio, vamos a ver todavía cuál es el beneficio. Entonces, para ello hacemos el análisis de estabilidad, porque por ahí pasaba el tema. Queríamos de alguna manera ver si podemos superar esa condición tan estricta de estabilidad que nos impone un paso tan chico. Bueno, entonces aquí hemos reescrito la ecuación en diferencia con upwinding en esta forma compacta, y donde vuelve a aparecer el beta j. El alfa j lo hemos redefinido, es un alfa j sobre 2 porque ahora es pj por h en vez de pjh sobre 2. Y tiene la particularidad en este caso que es mayor que 0, porque estamos suponiendo justamente que P es mayor que 0. Entonces, aparte, tanto el alfa sombrero como el beta son mayores que 0. Entonces, bueno, es muy fácil obtener, tal como dijimos, la ecuación para la perturbación. Al mismo tiempo hacemos la hipótesis simplificativa de que P y Q son constantes y en consecuencia también alfa y beta. Reemplazamos nuestra forma de solución gamma a la J, obtenemos la ecuación característica y entonces llegamos a esta expresión para los dos valores de gamma. Bueno, acá repetimos la expresión de los valores de gamma y analizamos el radicando que he desarrollado de vuelta. Me vuelve a dar una expresión mayor que 0, teniendo en cuenta que tanto beta como alfa son mayores que 0, y en consecuencia nuevamente concluimos que las raíces son reales, de modo que ahora tenemos que concentrarnos en el signo. Pero claramente se ve que la raíz cuadrada de delta es menor o igual que el primer término, porque justamente se le está restando ahí dentro del radicando un término 1 más alfa que es mayor que 0. De modo que esto muestra que ambas raíces son mayores o iguales que 0. Y esto significa que el método es incondicionalmente estable, es decir, los gamma siempre van a ser mayores o iguales que 0 independientemente del valor de h. Logramos estabilidad incondicional. De alguna manera era lo que nos proveían los métodos implícitos en el caso de problemas de valores iniciales. Ahora, esto de todos modos tiene una limitación importante porque
en la medida en que tomemos un paso h que sea del orden o mayor que el espesor, digamos, representativo de la capa límite, la solución pierde precisión en esa zona. Es decir, que en el fondo nos va a mostrar una capa límite de mayor espesor. Es decir, no es precisa cerca de ese borde. De modo que solo deberíamos usar el upwinding si nuestra pretensión no es resolver con detalle la capa límite, sino resolver el problema en la zona fuera de la capa límite sin que nos moleste la propia capa límite, que nos introduciría entonces restricciones al paso numérico. Entonces acá mostramos un ejemplo en el cual estamos poniendo u segunda menos p por u' igual a 0, simplificamos en x entre 0 y 1, y con condiciones de borde tipo Dirichlet, y que valen 0 en 0 y 1 en 1. Bueno, el paso h entonces es L, que vale 1 sobre L. Entonces en esta filmina lo que mostramos es la solución que hemos obtenido cuando p es igual a 100, es decir, p en este caso sería como p por L, porque L vale 1, entonces p vale 100, es decir, es alto, hay una capa límite, y esto se manifiesta ahí se ve claramente, porque estamos mostrando la solución analítica en verde y se ve cómo se desarrolla la capa límite llegando a 1. Y ahí lo resolvimos con el método directo centrado con n igual a 20, lo que nos da un intervalo que, fíjense, que es mayor que prácticamente o del orden del espesor de la capa límite. Entonces, ¿qué podemos esperar? Y que el método directo centrado no funcione bien y que tenga oscilaciones. Y eso es lo que se ve. Estas son las oscilaciones que me produce el método directo centrado, usando un valor de h que claramente supera la condición de estabilidad. Ahora seguimos con el mismo problema y seguimos usando el esquema centrado, pero utilizamos un h más apropiado, uno que cumpla con la condición de estabilidad. Es decir, ponemos p igual a 100, pero ya con n igual a 100 se cumple la condición de estabilidad. Y vemos que claramente la solución numérica representa con mucha precisión a la solución del problema diferencial, de modo que obviamente en la medida que cumplamos con esa condición, el método directo centrado sigue funcionando, incluso en un problema de capa límite. Y déjenme agregar lo siguiente: en realidad lo que no estamos considerando nosotros es la posibilidad de usar un paso h variable. Deberíamos reformular un poco la ecuación en diferencia, pero eso también es posible, y en ese caso podríamos usar un h pequeño en la zona de capa límite y un h mayor en el resto del dominio. Y ahora sí mostramos qué sucede si aplicamos el upwinding, es decir, ponemos p igual a 100, volvemos al n igual a 20, es decir, ese paso que es prácticamente del orden del espesor de la capa límite, y esta sería la respuesta. Fíjense que no hay oscilaciones, es estable, pero tal como lo hemos advertido, aparece una capa límite, podríamos decir relativamente ficticia, porque tiene un espesor bastante mayor, que obviamente se tiene que dar al menos en dos o tres intervalos. Entonces esto sería útil en la medida que nuestro interés esté en resolver el problema fuera de la capa límite y simplemente usamos el upwinding para que no nos moleste esa capa límite en la elección de nuestros pasos, que no nos limite en la elección de nuestro paso de cálculo. Bueno, problemas de capa límite también se suele aplicar una técnica que se llama el método del tiro. Esto es una alternativa y que la idea fuerza es convertir nuestro problema de valores de contorno en un problema de valores iniciales, para el cual ya tenemos todo un bagaje de métodos de cálculo.
Entonces, acá hemos repetido nuestro problema de valores de contorno base. Entonces, convertirlo en un problema de valores iniciales significa dejar de lado en principio la condición de borde en el nodo B, en este caso era una condición de Dirichlet, y en cambio agregar como condición inicial el valor de la primera derivada en A. Y eso lo fijamos en un valor θ1 en principio, que es arbitrario. Entonces, ¿cuál es la idea del método? Utilizar, o sea, a partir de este problema de valores iniciales con un θ1 arbitrario, hacer el cálculo con un método de problema de valores iniciales y eso, y ver qué valor me da en B. Va a dar un valor que llamo omega 1 y que en principio la expectativa es que sea distinto de B. Entonces, la idea es luego iterar, a ir haciendo tiros hasta que converja, hasta poder dar en el blanco, hasta que U en B sea igual a U sub B. Ese es el espíritu del método. Bueno, en rigor los tiros, la cantidad de tiros puede ser reducida si utilizamos un protocolo. Bueno, nuestro paso 1 es el que habíamos descrito. U' lo ponemos igual a θ1, nos da un valor omega 1 que en principio va a ser distinto de U sub B. En el segundo paso utilizamos un segundo valor que imponemos nosotros, arbitrario, que llamamos θ2, y nos da un valor omega 2 que también seguramente va a ser distinto de U sub B. Pero en el paso 3, entonces lo que hacemos es determinar un valor inicial que llamamos θ3, que surge de una interpolación lineal, que puede ser una extrapolación lineal en realidad, dependiendo de dónde caiga omega 1 y omega 2 respecto de U sub B, que es esta expresión que está acá, que trivial obtener, digamos, como fórmula de interpolación o extrapolación. Ahora, como nuestro problema base, el que hemos planteado, es cuasi lineal, bueno, en definitiva es lineal en U y en U', en rigor, con este θ3, el valor en B nos debería dar U sub B, salvo error de redondeo durante el cálculo, digamos, para llegar, ¿no?, de x igual a A hasta x igual a B. Pero simplemente agreguemos que si tuviéramos un problema base más general, el caso no lineal que habíamos planteado al principio, no podemos garantizar que con el θ3 vamos a llegar a U sub B, pero seguramente vamos a mejorar el tiro. Y entonces lo que se tiene que hacer es un proceso iterativo, donde en los siguientes pasos vamos iterando con una formulita como la que planteamos ahí, pero utilizando los dos valores que llegaron más cerca del blanco. ¿Hasta cuándo? Hasta que el resultado, omega en el paso n, tenga una diferencia respecto del valor objetivo, que en módulo sea menor que la tolerancia.